En primer lugar, agradecer a Asata el que me haya invitado a participar en este evento. Tengo que decir que estoy un poquito abrumada porque desconocía el impacto, la repercusión y el peso específico que tiene bueno, pues el marco en el que se desenvuelve este encuentro, con lo cual para mí ha sido una sorpresa al llegar. También estoy impactada con el refrendo político, que yo creo que es muy importante para poder avanzar y para intentar conseguir pues, un modelo económico mucho más social. Y bueno, en ese sentido tengo que decir que me alegro en todo caso de estar aquí, porque para mí siempre es un placer venir a Asturias, estamos cerca y vengo mucho, pero la verdad es que no había estado nunca en Gijón, tengo que decirlo, así que a ver si tengo ocasión esta tarde de darme un paseo y conocer mejor la ciudad. Y bueno, y para mí sobre todo una doble satisfacción, porque hoy vengo en representación de Laborpar, no de ASLE, aunque aparece ahí el logo de la entidad en la que trabajo día a día, pero en realidad hoy, como me ha presentado antes Ruperto y en estos momentos Miguel, vengo en representación de una entidad que está en pleno proceso de construcción. Precisamente ambos han comentado que estamos ahora mismo en una comisión gestora, porque bueno, pues sí que en principio la idea será en octubre realizar la Asamblea Constituyente y bueno, tengo que agradecer a ambos el hecho de que hayáis pensado en mí para proponerme para ser presidenta, que no sé si lo seré, me estáis poniendo ya un poco, pero bueno, en principio lo importante es que como todo proyecto que nace, es un proyecto que nace con muchos retos ilusionantes y retos sobre los que vamos a estar trabajando durante los próximos años. Y me siento una privilegiada de poder participar en la construcción de ese reto y intentar innovar, mejorar en lo que se ha venido haciendo hasta ahora, porque no podemos obviar que tenemos un histórico que nos ha ido marcando y que nos ha dado muchísimos aprendizajes, pero que tenemos también un futuro que tenemos que abordar y formar parte siempre para mejorar pues es algo positivo, ¿no? Pero un poco para situarnos, porque evidentemente como es un proyecto en construcción, ninguno de los que estamos aquí o de los que estáis aquí conocéis qué es esto de Laborpar y os estaréis preguntando, ¿pero qué es? ¿A quién representa? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Pues para explicar un poco lo que es Laborpar, yo creo que nos tenemos que retrotraer, y no me voy a extender mucho, pero creo que es importante contextualizar por qué surge Laborpar. Nos tenemos que retrotraer a los orígenes de lo que es la economía social, ¿no? Y la economía social en realidad se crea a través de las primeras cooperativas. Las primeras cooperativas en el siglo XIX, o sea, nos estamos retrotrayendo 2 siglos atrás. En ese momento se crea un modelo principalmente de promoción de las personas, modelos en los que prima la persona por encima del capital, como lo comentaba mi compañero en su intervención anterior. Un modelo que ha sido homologado a nivel internacional, un modelo que eligió además un nombre muy bien, cooperativa, porque la palabra, la cooperativización, la participación conjunta, es un nombre pues, que define muy bien qué es lo que representa el modelo. Y yo diría un modelo que se creó hace 2 siglos, pero que tiene un recorrido importante, tiene su presencia hoy en día y tiene un futuro, como comentaba antes el compañero. Si nos vamos al siglo siguiente, el siglo XX, nos encontramos con otro modelo, primo hermano, de la cooperativa, pero principalmente en la década de los 70, tengo que decir que yo nací en esa década, o sea que yo no lo he vivido directamente, pero en esa época se dio una crisis muy fuerte, seguro que algunos de los que estáis aquí la vivisteis, una crisis del petróleo, en la que muchísimas de las empresas del tejido empresarial afrontaron una crisis muy fuerte. Muchas de esas empresas tuvieron que afrontar procesos de lo que entonces se llamaba suspensión de pagos y quiebra, y muchas personas trabajadoras, para no perder su empleo, se vieron, voy a decir, forzados a hacerse con la propiedad de estos proyectos empresariales para, de una forma reestructurada, poder afrontar un futuro, poder mantener el empleo
y poder seguir desarrollando una actividad de una forma distinta, dado que la propiedad había pasado a ellos y eran las personas que iban a gestionar esos proyectos de ahí en adelante. Esa figura o esta realidad se convirtió en algo tan consolidado que bueno, pues en ese momento las personas que estaban en el poder tuvieron que legislar para dar una cobertura jurídica a este fenómeno, ¿no? Y fue entonces cuando se crea la primera ley de sociedades laborales. Fue en concreto en el año 1986, siglo XX, como decía. Se crea la primera ley de sociedades laborales y bueno, al final lo que hace es básicamente regular un modelo de empresa que se caracteriza porque la mayoría del capital pertenece a las personas que trabajan en la propia sociedad. Pero se trata de sociedades de capital. Sociedades de capital quiere decir que son sociedades anónimas o limitadas con esa particularidad, que la mayoría del capital está en manos de las personas que trabajan. Y digo que somos primos hermanos de las cooperativas porque en realidad la cooperativa es una sociedad de personas. Bien, es un poco por si hay personas que desconocen, para que entiendan un poquito pues, una de las diferencias básicas, ¿no? Claro, 1986 es hace ya mucho tiempo, más de 30 años. Y ahora nos encontramos en el siglo XXI, hemos pasado de siglo. Es evidente que si queremos mejorar tenemos que mirar hacia el futuro. Y la realidad es que ahora que estamos en el año 2019, nuestro contexto socioeconómico yo diría que ha cambiado drásticamente. O sea, en el día a día yo pertenezco al área jurídica, estoy todo el día con empresas y puedo decir que vamos, los retos a los que se enfrentan las empresas día a día no tienen nada que ver con los de hace 30, 35 años. Entonces yo diría que hay dos factores muy importantes. Uno es el contexto de la globalización y cuando hablamos de la globalización no estoy hablando solamente de comunicación, de mayor acceso a la información, de la venta internacional, de todo eso. Estoy hablando también de la importancia de innovar en las estructuras jurídicas que dan soporte a los proyectos empresariales. Y hay otro factor que yo considero que es muy importante en este año, en el 2019, en este siglo XXI en el que nos encontramos, y es la importancia que se le está dando desde la sociedad al posicionamiento que tienen las personas en las empresas. Las personas cada vez contribuimos más. Estamos en un momento en el que las personas, nuestro talento, nuestro conocimiento, es clave. Lo que podamos aportar dentro de una organización se está convirtiendo en algo viral dentro de las organizaciones. Si tenemos, por una parte, unas organizaciones en las que las personas vamos cogiendo mayor peso específico y tenemos también una necesidad de innovar dentro de lo que son los fenómenos, las estructuras jurídicas que dan respuesta a los proyectos empresariales, aquí la mezcla de estos dos conceptos nos lleva a un nuevo movimiento, que es el movimiento de la empresa participada. Empresa participada que quizás muchos de los que estáis aquí no habéis oído hablar de este fenómeno, pero la empresa participada no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que ya se lleva promoviendo a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo. Primero en Estados Unidos, a través de un senador, el senador Kelso, que empezó a regular en favor de este fenómeno. Y posteriormente en la Unión Europea, donde además nosotros intentamos tener una presencia cada vez más relevante, hay un movimiento en favor de la mayor participación de las personas trabajadoras en las empresas. Allí no conocen la figura de la sociedad laboral porque no está regulada como tal, pero las sociedades laborales somos el máximo exponente de la empresa participada. Y en esa visión internacional, recientemente, en octubre del 2018, se publicó una nueva recomendación de la Comisión Europea en favor de este modelo de empresa. Y es precisamente ahí, ¿qué ocurre en España? Comentaba antes, en España tenemos las sociedades laborales, tenemos este recorrido histórico. Como he dicho antes, somos empresas mayoritariamente participadas por las personas trabajadoras y además tenemos una característica muy significativa y es que ninguno de los socios, salvo excepciones, no voy a entrar en los matices, pero puede tener más de un tercio del capital, con lo cual promovemos en cierta forma una mayor democratización de la participación. Bien,
Estas entidades, las sociedades laborales, llevamos mucho tiempo teniendo una representación institucional. Hemos establecido nuestros canales de interlocución con la administración pública. Pero claro, en nuestra ley, que se publicó, dentro de este movimiento, lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo es, entre otras cosas, promover, digamos, todas aquellas medidas que ayuden a responder a los intereses, necesidades y expectativas del movimiento al que representamos y, entre otras cosas, lo que hemos hecho es promover una nueva normativa que se publicó en el año 2015 y que por primera vez incorpora la figura de la empresa participada. La nueva ley de sociedades laborales, la ley 44/2015, que se publicó en octubre del 2015, se titula Ley de Sociedades Laborales y de Empresas Participadas. Entonces, por primera vez, y aquí sí que tengo que decir que por primera vez en el mundo, se regula la figura de la empresa participada de forma somera, pero se recoge de forma explícita. Bien, la sociedad laboral, evidentemente, es el máximo exponente de este tipo de organizaciones, bien, pero hay un marco superior en el que figura un tipo de empresas a las que, pues hasta ahora no se les representaba desde ningún movimiento y a los que a partir de ahora queremos representar. ¿Qué es lo que dice nuestra normativa? Nuestra normativa, como decía, es muy somera. De hecho, está pendiente de un desarrollo legislativo. Pero lo que dice la normativa es que serán empresas participadas aquellas en las que hay una cultura o una política en favor de la incorporación como socia de todas aquellas personas trabajadoras de la empresa. Es decir, hay una cultura interna en favor de dar participación a las personas que trabajan en la organización, pero no cumplen con los requisitos de la sociedad laboral, es decir, no alcanzan la mayoría del capital social en manos de las personas trabajadoras que exige la normativa de las sociedades laborales. Bien, sin embargo, sí que son empresas que comparten con las sociedades laborales principios y valores. Además de eso, también dice la normativa que son empresas en las que se promueve el acceso a los órganos de decisión de las personas trabajadoras, que se promueve el acceso a la gestión de las personas trabajadoras. Me llamaba la atención cuando comentaba Jaime la ley de contratación pública y hablaba de la reserva en cooperativas y otro tipo de empresas participadas y hablaba específicamente de aquellas empresas en las que las personas trabajadoras participan en los órganos de decisión, participan en la distribución de beneficios. Es decir, ya esa ley, que es muy reciente, está incorporando una realidad que nos viene de fuera y que debemos coger con fuerza. Bien, entonces, en esta realidad es precisamente donde nace Laborpar. Hasta ahora, como comentaba antes, nosotros teníamos una representación como sociedades laborales, hemos tenido históricamente una representación, pero estamos en un momento de amplitud de miras, estamos en un momento de incorporar nuevos conceptos a lo que somos. Y precisamente en la conjunción de la defensa de los intereses, de las necesidades y expectativas de estos dos movimientos que son las sociedades laborales y que son las empresas participadas, es donde nace Laborpar. Laborpar, como os comentaba, es una entidad que, agrupando modelos de empresas diferentes, responde a algo muy importante, que son a los valores y principios de la economía social. Antes comentaba mi compañero, presidente de COCETA, comentaba que la economía social se integra por muchas familias distintas, no solamente las sociedades laborales y cooperativas. Hablaba de cofradía de pescadores, fundaciones, muchas entidades. ¿Y todas ellas qué tienen en común? Pues básicamente los principios y los valores. Las empresas participadas, no todas, pero muchas de ellas también comparten estos principios y valores. Y Laborpar lo que va a hacer es centrarse o va a centrar su misión en la defensa de aquellas empresas participadas que comparten estos principios, estos valores. Principios y valores como la cohesión social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la solidaridad interna y solidaridad externa o con la sociedad, el proceso de toma de decisiones democrático, la participación, todo ello al final caracteriza a las empresas con alma,
que son las empresas que estamos hoy exponiendo, tanto desde las cooperativas como desde las sociedades laborales, como de las empresas participadas que quieran y compartan con nosotros estos valores y estos principios. En este contexto nos encontramos con una ley de economía social y como estamos en el Día de la Economía Social, me parece importante hacer alusión a esta ley, una ley del año 2011. Claro, lógicamente, la ley de economía social hoy por hoy todavía no integra la figura de la empresa participada, porque la figura de la empresa participada se incorpora por primera vez en la ley de sociedades laborales en el año 2015. Bien, sin embargo, sí está compartiendo, o no toda ella, pero sí una parte está compartiendo estos valores y estos principios. Entonces, una de las cosas sobre las que tenemos que trabajar es precisamente en el reconocimiento de estas empresas y, sobre todo, basar este reconocimiento o pivotarlo en la identificación con los principios y valores a los que he hecho alusión de forma permanente. Bien, en este contexto, ¿qué objetivos tenemos desde Laborpar? Yo voy a dividir, voy a ser breve, que ya sé que estáis esperando la espicha, pero bueno, sí que me gustaría hacer alusión a los retos que bueno, de forma informal hemos venido comentando en la Comisión Gestora, pero que yo entiendo que a partir de octubre, después de la Asamblea Constituyente, pues podremos ir reforzando y trabajando de forma concreta, ¿no? Y entre los retos tenemos básicamente, los retos a corto plazo, yo diría que son tres. En primer lugar, integrar dentro de la organización a todas las entidades representativas de la economía social de cada una de las comunidades autónomas, cumpliendo una serie de requisitos, evidentemente, pero la idea es poder representar a todas las sociedades laborales y empresas participadas de cada una de las comunidades autónomas a través de sus entidades representativas. Ese va a ser nuestro reto a corto plazo. Segundo reto, tener presencia en los órganos en los que se debaten las políticas en torno a la promoción de la economía social. Y aquí me estoy refiriendo pues, a entidades como CEPES, como el CES, el Consejo Económico Social de España, y luego cada una, evidentemente, en las distintas comunidades autónomas. Pero esto es algo que también tenemos que trabajar, al igual que establecer interlocución con otras organizaciones empresariales, con otras organizaciones sindicales. Tengo que decir que aquí ya hemos empezado a dar pasos, hemos tenido ya algunos encuentros con la directora de Economía Social del Ministerio, hemos tenido encuentros con organizaciones sindicales y vamos a seguir trabajando. Y tercero e importantísimo reto va a ser el desarrollo, como que comentaba antes, del capítulo 3 de la Ley 44/2015 que hace referencia a la empresa participada. Esto es un reto que tenemos que abordar a muy corto plazo y que va a sentar las bases del movimiento de la empresa participada y de la representación que tenemos que desarrollar a partir de octubre. Pero aunque hay que mirar al corto plazo, también es importante mirar en el largo. Y yo creo que en el largo algo que vamos, no os va a sonar nada innovador, porque yo creo que son retos que compartimos también con la familia de las cooperativas. Un reto importantísimo es el ganar, crecer. El crecer, es decir, ser más, tanto en el modelo de sociedad laboral como el favorecer más participación de las personas trabajadoras en empresas convencionales. En eso hay que trabajar desde un punto de vista cuantitativo y también cualitativo. Es decir, tenemos que intentar lograr empresas mejores. Empresas mejores supone tener empresas más dimensionadas. Esta mañana hacía comentario el consejero el tema de las ratios de supervivencia. Es importante la dimensión. La dimensión te da una posibilidad de afrontar el futuro con unas bases distintas y de ser, tener una mayor perduración en el tiempo y ser un proyecto mucho más sostenible. Hay que internacionalizarse, hay que innovar. Es decir, son retos que tenemos sobre la mesa. Es decir, tenemos que ser más y mejores. Eso por un lado. Luego, importantísimo, si queremos ser más, tenemos que intentar conseguir o lograr los incentivos o las medidas que favorezcan que seamos atractivos, por una parte, para los que quieren emprender, que están los emprendedores, efectivamente. Si queremos ser un modelo atractivo para la gente que emprende
y creo que lo podemos ser, tenemos que lograr los incentivos necesarios. Es importante potenciar el emprendimiento colectivo y me sumo ahí a lo que comentaba. El emprendimiento colectivo tiene más peso específico que el emprendimiento individual y que es importante reconocerlo. Pero luego, aparte de eso, tenemos otros proyectos que debemos apostar o debemos apoyar. Tenemos muchísimas empresas en estos momentos que van a afrontar un proceso de relevo, la propiedad se va a jubilar y no tiene relevo familiar. ¿Qué pasa con estas empresas? Pues un modelo óptimo para poder afrontar el proceso de sucesiones a través de la empresa participada y de las sociedades laborales. Y estamos ya trabajando en estos proyectos. Pero es importante también conseguir los incentivos y las medidas que ayuden a, como palanca para que se hagan más proyectos de estas características. Y luego también tenemos los proyectos de reconversión, que es lo que nos da nuestro origen, y aunque hoy en día, y ahora que estamos en una situación algo mejor, se está dando menos situaciones de concurso, es importante también que cuando hay un concurso y hay alguna actividad que se puede reconducir a través de las medidas adecuadas, podamos abordarlo desde una empresa de estas características. Pero eso también requiere de algunos cambios en la ley concursal y otras cuestiones que habrá que abordar ya un poquito más a largo plazo cuando estemos un poco consolidados. Y, por supuesto, todo esto nos lleva a consolidar nuestra cultura. Estamos hablando, o yo estoy hablando continuamente, de un modelo de empresa distinto, un modelo que se basa en las personas, un modelo de corresponsabilidad. Ese modelo tenemos que visibilizarlo. Yo creo que es importante tener ejemplos, porque la ejemplaridad siempre ayuda a traccionar al tejido empresarial, y es fundamental consolidar esa cultura empresarial para que se convierta en algo mucho más traccionador, mucho más motivado, mucho más que ayude a esa transformación social a la que aspiramos. Claves, pues un poco, ¿cuáles van a ser las claves? Pues efectivamente la cultura, lo que hablaba, la cultura es básica. Mientras sigamos en una cultura del individualismo, no tengamos incentivos, es difícil dar el salto. Entonces tenemos que cambiar esa cultura, tenemos que ir hacia esa cultura de la colectividad, a esa cultura de dar la importancia que se merecen a las personas dentro de las empresas. Lo tenemos que hacer a través de promover su acceso al capital, tenemos que hacerlo a través de la promoción de su acceso a los órganos, o sea, a la gestión diaria de las organizaciones, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar en nuestras organizaciones. Y tenemos que hacerlo también corresponsabilizándonos a través también de la participación en los beneficios, de alguna forma. ¿Y eso qué nos va a llevar? A personas más motivadas, a personas con un mayor desarrollo profesional, un mayor desarrollo personal, que también incide mucho en nuestro desarrollo profesional, y, pues, por supuesto, con una redistribución de la riqueza. Entonces, con todo ello, yo creo que, como decía al principio, estamos en un proyecto en construcción con muchísimos retos ilusionantes, porque queremos un futuro con un modelo empresarial mucho más social. Y para ello tenemos que seguir trabajando en esta transformación social, y lo tenemos que hacer efectivamente de la mano también de los poderes públicos, pero también de todos los ecosistemas, de las organizaciones sindicales y de cada una de las personas que están aquí y que mañana pueden formar parte de un proyecto de estas características, apostando firmemente por ellas. Así que, bueno, lo dicho, estamos a vuestra disposición y espero en los próximos años pues, seguir estando en el día a día. Venga, muchas gracias.